Soy Sandra Gamarra, soy peruana y bueno, también tengo la nacionalidad española. He vivido los últimos 20 años entre Madrid y Lima, pero hice todos mis estudios y el inicio de mi carrera en Perú, así que eh, todo mi background, vamos a decir, viene desde Perú y se filtra, ¿no? Y un poco atraviesa eh, la historia española desde mis orígenes peruanos. Yo como buena limeña conozco el arte contemporáneo a través de libros y revistas, ¿no? Bueno, era una época pre-internet, todavía no había. Ya los libros eran mucha información, pero nada comparado con la avalancha que significó luego Internet, ¿no? eh, los libros eran como muy preciados, de alguna manera terminaban siendo el reemplazo de esas exposiciones que nunca llegaban a Perú, porque adolecíamos de espacios que pudieran cobijar las pocas exposiciones que sí que itineraban por Latinoamérica. Entonces, el IMAC es una manera de crear objetos verdaderos sino originales de esas imágenes que consumíamos. Entonces, una manera tal vez de detener el flujo y de contestar el flujo mediante la selección, ¿no? Todo aquello que venía de inabarcable, entonces una manera de responder a ese caudal que luego también es parte de la selección, era reseleccionarlo, ¿no? Y el IMAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, lo, lo genero en el año 2001 a raíz de mi primer viaje a España, en un momento en el que aquí había como el boom de museos de arte contemporáneo, ¿no? Cada comunidad autónoma estaba en proceso de inaugurar sus propias sedes, en un efecto post-Guggenheim de Bilbao. Y de repente yo llegué en un momento en el que las redes que se iban tejiendo a partir de la idea del museo se me hacían imposibles de ingresar porque en Lima no había museo de arte contemporáneo. Ni siquiera hay ni había museo de arte moderno. Entonces la conversación más o menos era ¿y qué se está haciendo en ese museo? No existía. Así que en un momento pensé, eh, pues me lo invento, ¿no? Empiezo a hablar del museo. Lo que fue muy simpático fue que inmediatamente la gente reconocía la existencia y me respondía que efectivamente habían visitado el museo. Pero lo más divertido era que sucedía tanto fuera de Perú como dentro de Lima. Bien, entonces, bueno, el museo empieza como esta fantasía, como este rumor, con objetos de recuerdo, como borradores, lapiceros, esto que llegaba a Lima de otros museos. Y, y era curioso cómo este fantasma se iba volviendo cada vez más físico, incluso en el lugar donde debería haber sido reconocible la farsa, ¿no? La ficción. Así que el museo, como te decía, empieza y se genera a partir de su propio recuerdo, su falso recuerdo, a partir de merchandising, de una página web. Y en él se incluían sobre todo obras en un principio de amigos, de gente que interesaba su trabajo, y poco a poco se ha ido ampliando esta base. Ahora hay muchas colecciones que conforman el museo. eh, Sobre todo por cesión de derechos de imagen de artistas y, y exposiciones que han sido reales físicamente en diferentes lugares donde los he invitado.
y también de manera online, o sea que son exposiciones que pueden ir creciendo en el tiempo, ¿no? Puedes jugar con esa temporalidad particular que te da la, la web. Así que sí, el museo empezó como una ficción, ahora ante un vacío institucional, ahora hay un museo de arte contemporáneo, el MANI, que es el Museo de Arte de Lima, tiene una sección importante de arte contemporáneo, entonces el LIMAC es una especie como de, de- vamos a decir, de una pieza que encaja y desencaja, ¿no? Que va buscando un lugar ante esta nueva situación, pero que yo creo que sigue siendo espejo de eso que no existe, ¿no? El- yo creo que dependiendo del lugar, la crítica institucional funciona de una manera y de otra, ¿no? No se puede pretender que, por ejemplo, la crítica a un museo que existe y un museo que codifica, vamos a decir, y hasta perpetúa ciertos modelos, puede ser igual a otro puede ser igual en otro lugar donde ese museo no existe, pero que sin embargo como fantasma sigue articulando esas mismas narrativas, ¿no? Entonces yo creo que Lima funciona justamente como una especie de espejo que perturba, ¿no? Porque casi es eso que quieres, pero en realidad no tienes y que te es molesto, pero al mismo tiempo deseas. Así que en ese sentido me parece como un espacio de juego interesante. Han pasado tanto físicamente sus obras en exposiciones que se han hecho en Madrid y en otros espacios que nos han seguido, y también artistas que nos han seguido, como te contaba, los derechos de sus obras para exponerlas, por ejemplo, en una colección que se llama Cortesía del Artista, que justamente son obras que conforman un imaginario que creemos pertinente, pero que por supuesto no tenemos como colección física, pero sí con el derecho de trabajar con ellas, ¿no? El- la relación que he tenido con los artistas ha sido como muy diversa, pero siempre como muy positiva. Yo pensaba que en algún momento podía ser confuso, porque dentro de las secciones que hay en el museo está la colección Bamba. Bamba en- en la jerga peruana, limeña, significa, vendría a ser lo pirata, ¿no? Vendría a ser el fake, el falso. Pero a diferencia del objeto falseado, en el Bamba hay un regusto, vamos a decir, porque se note que realmente no es el objeto, ¿no? Está reemplazando el objeto de deseo, pero eh, hay un gusto porque sea explícito, que no es exactamente el original. Yo de alguna manera me siento heredera de esa tradición, y yo siempre he dicho que hago copias de alto standing. Entonces, normalmente yo vuelvo a pintura objetos que no tenían como origen pintura, pero sí, siguen siendo imágenes, creaciones pues, de muchos artistas, ¿no? Pero siempre la respuesta ha sido bastante generosa. Sí, ha habido, por supuesto, algún roce, porque no se entendía bien mi proyecto, y yo creo que también es bueno que surja, ¿no? Estos desencuentros para poder explicitarlo. Pero sí es verdad que a veces desde nuestra idea y desde la cosmovisión que tenemos,
del creador como un eh, productor de obras y de imágenes completamente nuevas y originales. No somos conscientes, uno, de verdad, o sea, todos dependemos de una genealogía, de una historia, pero que por otro lado, ese mismo tipo de imagen invade desde nuestra cultura otras culturas que no tienen esas herramientas para difundirse como lo somos nosotros, ¿no? Entonces, lo que más allá de la autoría de la imagen, que yo creo que el apropiacionismo de los 70 americanos tenía como crítica más el hecho de cuestionar esa visibilidad. En el caso mío, y yo creo que en el gran caso de genealogías de museos que han utilizado justamente la apropiación, lo que estamos cuestionando y lo que nos estamos preguntando es qué genera esa circulación de imágenes. Es muy curioso porque son como 20 años. Entonces ahora ya misma tengo otra mirada, ¿no? De mi propio trabajo. Pero como te decía, cuando yo eh, aprendo y conozco el imaginario y las funciones que podían tener otros artistas internacionales, ¿no? Siempre eran a través de libros e imágenes de catálogos. Y no hay nadie entre la imagen y tú. O sea, es un espacio tan chiquito que lo puedes medir con un palmo. Ni siquiera el espacio que la circunda te es molesto. Cuando yo viajo por primera vez a Europa, me doy cuenta de esa vida que hay alrededor o de ese escenario que no conocía alrededor de las imágenes. Y por eso es que se generan esas pinturas, como por ejemplo los nuevos oradores, o que son esas personas que están mirando obras de arte, ¿no? Porque, por supuesto, la persona que está detrás soy yo, ¿no? Que me veo impedida en esta fascinación que tenía de acercarme a la obra, de esa experiencia que yo había fascinado en el libro, pues no existe, ¿no? Y mucho más en el 2000 que de repente se dio también este boom turístico cultural. Y yo creo que también era como creo que eran los primeros años, ¿no? De este nuevo turismo y que, por supuesto ni siquiera una actividad como ni siquiera imaginado. Entonces sí, por un lado había esta idealización tal vez de la cultura, ¿no? Pero que una vez era yo parte espectadora, ¿no? Pero como parte de la experiencia, empezaba inmediatamente como una especie de frustración y tal vez una especie de nostalgia, ¿no? Por esa, eh, no sé cómo explicarlo, pero yo he crecido durante los 80s y los 90s en el Perú, con un conflicto armado interno intenso. Desde la costa nos chocamos con una realidad repentina, ¿no? De toda una cultura a la que habíamos dado la espalda durante años, tanto en la andina como en la amazónica. Y tal vez en esos deseos de juventud pensé que la cultura podía ser una vía para, para salir, ¿no? De estos conflictos tan terribles y tan dolorosos. Y cuando llegué a Europa me di cuenta que no, que la cultura tampoco era
o como estaba entendiendo yo la cultura, ¿no? Tampoco era la solución. Y sí que había como una suerte de nostalgia y desengaño, ¿no? Pero al mismo tiempo una posibilidad de inventarlo nuevamente. En el año 2006, bueno, el IMAX ya se había constituido. Las apropiaciones que yo realizaba eh, ya tenían como lugar, vamos a decir, de residencia la colección del museo. Y yo empezaba ya a entender que el visitante se volvía una pieza más, ¿no? Era una especie de performance permanente que se daba en el interior del museo. Entonces, quería contraponer tanto a los visitantes, que la exposición se llamaba Gabinete y estaba dividida en dos salas, una donde solamente había personas que estaban viendo una exposición en situaciones de relajo o de tensión, en, en sí mismas ya provenían de otra obra, de una fotografía, y la otra sala intentaba hacer la contraposición, porque si bien la sala primera que te decía era toda pintada en blanco y negro, y la sala misma quedaba como una especie de vacío, la sala que la contraponía era un típico gabinete como del 18 del 19, en un abarrotamiento de imágenes, en un espacio así como decimonónico, se pintó todo de rojo, se buscó cierto mobiliario que pudiera cambiar esta actitud de visitante a estar dentro casi de tu casa, porque para el visitante de una galería de ese momento, esas imágenes eran muy cotidianas, las podías haber visto en las revistas, no sé, creo que era un momento en donde había mucha publicación también de grandes compilatorios de artistas, no sé si te acuerdas, ¿no? Del Up Now y contemporaneidad, había como muchas eh, compilaciones casi intentando hacer un recuento generacional, ¿no? De lo que estaba pasando en el 2000. Y, y esta pintura es parte de este gabinete, todas las piezas, de hecho, se llamaban gabinete para tortura de la gente que cataloga mis piezas. Y podías rastrear de alguna manera en esas obras que eran muy contemporáneas, justamente esta genealogía de la pintura clásica, ¿no? Todo se podía agrupar entre bodegones, paisajes y retratos. Y esta pintura, por supuesto, bueno, es una copia de una escultura de Dom Down y es un retrato de una mujer, ¿no? Bueno, está visto de espaldas porque en realidad es una escultura y, y podemos reflexionar acerca de ella en torno, por supuesto, a la belleza. a, Ustedes le han dado esta lectura de la ropa o de la idea casi casi del desnudo, del lugar de la mujer, ¿no? En cuanto modelo u objeto. Pero en el contexto mismo de la exposición estaba puesta como dentro de la genealogía de retratos, ¿no? Un retrato el que no veías quién era, ¿no? Era como un antirretrato casi. Esta exposición, el encargo fue en el 2019, si no me equivoco, y cuando me dijeron que la invitación era para el 2021, yo inmediatamente pensé en el bicentenario de la independencia de Perú. Así que di por hecho que me invitaban por eso.
cuando presenté el proyecto y tuvimos la primera conversación, mi sorpresa fue que nadie sabía que era el bicentenario ni por asomo, ¿no? Y para mí fue muy importante porque fue como el punto de partida, ¿no? Porque para nuestros países es tan importante ciertos sitios históricos y porque al otro lado ya no es que sea poco importante, es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces era, vamos a recontar esa historia para ver en qué momento se parte. Y para mí fue como muy importante porque, bueno, yo he vivido aquí mucho tiempo y alguna vez alguien me dijo que como inmigrante siempre sentías como que te habías colado a una fiesta. Y claro, en realidad también era mi fiesta, solo que nadie lo sabía, ¿no? Yo creo que venía por ahí el problema. Entonces, me di cuenta cómo a lo largo de la propia historia de España, la manera en cómo se había relatado la conquista había variado dependiendo de las necesidades históricas, ¿no? Del momento. Entonces, buen gobierno se presenta como casi como si fueran diferentes salas de museos. Es una estrategia que he venido usando en los últimos años, en donde a través de pinturas, de vitrinas que inmediatamente reconoces como vitrinas de museos de antropología, por ejemplo, y, y escenas casi como de maquetas gigantes donde te puedes situar dentro de una narración. eh, por un lado, instalar al espectador en un lugar que parece reconocible, que parece que tú, en donde sabes cuál es el lugar que ocupas, pero por otro lado, enfrentarlo a una narrativa que te descoloque o de la narrativa que conoces o de tu tranquilidad en cuanto al desconocimiento de la misma. Buen gobierno es el título o es parte del título de la nueva crónica en el gobierno que escribe Guamapó de Ayala. Es una crónica en la que relata él sintiéndose súbdito español, relata al rey de España, por un lado la historia del Tahuantinsuyo, por otro lado la gesta de la creación del Imperio Español y la conquista del Perú bueno, de lo que es el agua del Perú, y los tratos y vejámenes que estaban sufriendo sus nuevos súbditos, y le propone una cierta forma de nueva gobernanza. Eh, Buen gobierno lo que reflexiona es acerca de eh, qué pasa con con esas nuevas formas de gobernanza, ¿no? Si realmente se dieron, si estamos manteniendo de una manera pasiva ciertas formas de trato y de reconocimiento de esos otros, ¿no? Que aparecieron con la conquista. Entonces, utilizo tanto obras mías como utilicé, ¿no? Tanto obras mías como apropiaciones de obras de otros, pero también para mí con mucha alegría, conté con gran parte de las pinturas de castas, de la serie de pinturas del mestizaje, o pinturas de castas, la única serie peruana que está en España, que está en Madrid, y, y que fue para mí como una manera incluso de exponer ciertas piezas que normalmente no son expuestas en España, si bien son parte de colecciones españolas, ¿no? Así que
Eso acompañado de obras de artistas también peruanos. Fue una experiencia como eh, muy valiosa para mí. Espero que para los visitantes también. Es una convocatoria de proyectos, ¿no? Se selecciona un proyecto, no es que se seleccione a un artista. No sé qué tan sutil es la diferencia, pero sí que sí me parece que es importante, ¿no? Y, y en ese sentido, yo no sé si decir que yo represento a España o el proyecto representa a España. En todo caso, eh, creo que hay muchas formas y muchas voces que pueden hablar por España, y tal vez yo soy una de ellas, pero no por eso eh, cubro, ¿no? Eh, eh, todas esas voces. Me imagino que nadie tiene esa pretensión, ni conmigo, ni con nadie. Pero mire que cuando me invitaron, yo por supuesto me alegré porque pensé que era como un primer paso, ¿no? Para que se vaya abriendo esa posibilidad. No pensamos, ni Agustín Pérez Rubio, el curador de la- del proyecto, y yo, eh, por supuesto, le pusimos mucho cariño, mucho énfasis, pero no, eh, ha sido una gran sorpresa también para nosotros. No sé si la idea de la representación es un término que termina siendo conflictivo, ¿no? A veces es una palabra que se está utilizando mucho, ¿no? Y de manera muy valiente, sobre todo en las últimas protestas en Perú, ¿no? Cuando se dice, esta presidenta no me representa, porque no la voté, o porque no piensa como yo, o porque está haciendo cosas que no son ni medianamente válidas, pero hay un punto en el que la propia idea de representación empieza a diluirse. Entonces, no me siento muy cómoda cuando con este, quién representa, ¿no? Por último, creo que lo que estoy haciendo es presentar mi trabajo en un espacio, ¿no? Yo estoy ocupando un espacio y más bien eh, esperaría que sea en ese contexto, ¿no? En donde te puedas cuestionar si esto te está representando o no, o qué cosa está representando.